Bueno, bendiciones. Qué gusto otra vez saludar. Y el título del mensaje es ¿En quién deposito mi confianza? ¿En quién deposito de mi confianza? Y esta es la quinta enseñanza que hace parte de toda la serie de nuestro quinto aniversario, donde como árbol de vida para las naciones, Dios nos ha estado hablando, Dios ha estado trabajando con nosotros en diferentes áreas. Y hoy lo que Dios quiere hablarnos es en quién deposito mi confianza. Una buena pregunta, ¿en quién depositas tu confianza? ¿En quién está tu confianza? El texto es Salmo 146 y dice así: Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da el pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Padre, háblanos conforme a lo que tú deseas y que hoy que estamos en este lugar para oír tu palabra, en tu iglesia, Señor, hable conforme a la necesidad que tenemos. Tú sabes, Señor, qué anhelamos y tú sabes en quién tenemos nuestra confianza. Tal vez hay muchos planes que tenemos para nuestra vida, para nuestro futuro inmediato o tal vez a un más largo plazo, pero sabemos que tus planes son mejores. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a entender que toda la confianza va es hacia ti, no en reyes, príncipes o en seres humanos que hoy dicen pero pueden morir al rato, sino en ti que permaneces para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, primero, de pronto, a manera de introducción, este salmo es un himno de alabanza que lo que quiere hacer es poner en grande el proyecto de Dios antes que el de nosotros, porque el proyecto de Dios y sus consecuencias son enormes y son más grandes que cualquier cosa que uno quiera imaginar. Es más grande que aún que lo que has estado pensando, que todos los planes se llamen como se llamen pámpano o como se llamen, los planes de Dios son más grandes, son enormes. Se llame mercado creativo, se llame como se llame, los planes de Dios son superior. Y bueno, este es uno de esos salmos que tiene la palabra aleluya y que tienen ahí. Y para los judíos sería, no lo vamos a estudiar ahora, pero es lo que le llaman Jalel, que comprende los salmos 146 al 150, que son como las grandes alabanzas o gran final, es decir, es la gran conclusión de todo el libro de los salmos. Si los salmos quieren alabar a Dios, quieren desbordarse en acciones de gracia a Él, esto va a ser como el gran final. No sé si cuando han escuchado una sinfónica o han escuchado música o algo así que quieren cerrar al final con todo, o como cuando quieres guardar el mejor plato para el final. Bueno, de esa manera quiere ser este salmo, guardar todo lo mejor para lo último. Ahora, es un salmo que aparece con una pequeña introducción, versículos 1 y 2, y tiene, pero normalmente parece que careciera de una conclusión. Y el cuerpo se divide en los versículos 3 al 5 y del 6 al 10. En la introducción, el salmista
invita a que todos, empezando por él, su alma, él mismo, alma mía, que alabe al Señor. Y él promete alabar a Dios acompañado por los instrumentos musicales. Si sabes tocar cajón, guitarra, las palmas, la pandereta, la batería, piano, lo que tengas. Y se menciona varias veces el destinatario de esa alabanza. 2 veces es el Señor y una Dios. Y dice que la alabanza a Dios durará por siempre. Y eso va a quedar reflejado en las expresiones como mientras viva, mientras exista. Es decir, mientras yo permanezca, alabaré a Dios. Y esa debería ser la actitud de nosotros. ¿Cuál es la actitud que tenemos cuando nos acercamos a Dios? La primera parte del cuerpo, versículos 3 al 5, el individuo invita también, orando a Dios este salmo, diciéndole a otras personas, a que otros del público, tal vez sean los que estaban en el templo de Jerusalén, se reorienten a adorar a Dios. Recomienda entonces a todos los que lo oyen a recordar que Dios es poderoso, que Dios salva, que el hombre muere, perece, pero los planes de Dios son para siempre. Y así llega la segunda parte del cuerpo, el 5 a 10, donde el Señor, que se nota, es llamado el Dios de Jacob, como recordándole que es un Dios histórico y que desde la época antigua hasta ahora seguirá vigente, que allá con Jacob los sacó de la esclavitud, que salieron de Egipto y todo eso. Ahora con Jacob fue que empezó a formarse la nación y de ahí ellos fueron a la esclavitud. Después de la esclavitud ellos salieron, pero luego aparecen 12 acciones como que mostrando: el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar, todo lo que existe. 2, mantiene su fidelidad eternamente. 3, da pan a los hambrientos. 3, hace justicia a los oprimidos. 4, da pan a los hambrientos. 5, libera a los prisioneros. 6, abre los ojos a los ciegos. 7, endereza a los que se doblan. 8, ama a los justos. 9, protege a los extranjeros. 10, sustenta al huérfano y a la viuda. 11, trastorna el camino de los malvados. 12, reina eternamente. Y eso es algo precioso. Entonces, la idea es que en esta quinta enseñanza entendamos que el Señor quiere que nosotros depositemos en Él toda nuestra confianza. Y lo quiere hacer con este salmo. Quiere hacerlo. Y ahora, nosotros vivimos como en la segunda ciudad más corrupta de Colombia. Los índices de pobreza y de desigualdad están por las nubes. Vivimos en la segunda ciudad también con mayor desigualdad o con brecha social entre rico y pobre, brecha económica. Vivimos en una ciudad donde las pechugas de pollo llegan a 40,000 pesos, donde los contratos se negocian antes y son repartidos al mejor postor, como cual casa de subastas, allá en Nueva York o en Inglaterra, y con el visto bueno de los concejales. Y ahora, ¿qué decir de la educación? Antes de ayer yo leía en la revista Dinero, pero en la versión web, que cómo estaba en el ranking de los colegios. Y qué desagradable ver que Cartagena, me puse también a ver lo de la media está muy por debajo. La mayoría de los colegios de Cartagena y de todo, con todo el que estuvieron felicitando, ¿no? Que hubo un colegio público aquí que quedó bien. Mira, un colegio privado aparece de 44, pero con todo y eso parecemos muy mal y estamos entre los peores. La educación en Cartagena está mal, pero también tenemos escándalos como la corrupción en la refinería, Odebrecht, construcciones ilegales, la notaría, registraduría, policía, instrumento público, alcaldía, gobernación, consejo y de todo, tránsito, en todos lados. Y les decía que antes de ayer se robaron el cableado del árbol de Navidad de las tenazas. O sea, como si faltara poco. Y bueno, normalmente los mensajes evangélicos tienden a ser motivadores y centrados
en cosas personales, que el Señor me ayuda, que el Señor hace esto. Y casi siempre para estas épocas decembrinas suelen profetizar viajes, salidas, esposo, esposa, carros, casas, estudios, ¿sí? Y como políticos salen predicadores predicando como campañas políticas, prometiendo toda clase de cosas, hasta dando sillas. Entonces, que el Señor nos ayude a entender. No quiero ser de esos que dicen, no, todo está mal. No, simplemente quiero mostrar con este texto la realidad. Que el Señor nos ayude entonces a entenderlo. Como decía al principio, hace parte este salmo de un grupo de 5 que empiezan con alabado sea el Señor. Aleluya. Y quiere el salmista cerrar con broche de oro, ponerle la cerecita al pastel. Y por lo menos son 3 tópicos que quiero tratar. Y el primero es alaba a Dios, versículos 1 al 2. Alaba a Dios. Segundo, confía en Dios, versículos 3 al 4. Y tercero, bienaventurado quien tiene a Dios, versículos de 5 al 10. Entonces, alaba a Dios, confía en Dios, bienaventurado quien tiene a Dios. Otra vez, alaba a Dios, confía en Dios, bienaventurado quien tiene a Dios. Alaba a Dios, confía en Dios, bienaventurado quien tiene a Dios. Entonces, la primera parte. Entonces, este salmo es una gran invitación a alabar al Señor. Y nos dice, mientras pueda respirar, mientras quede aliento en mí, yo alabaré al Señor. O sea, todavía quede algo en mis pulmones de aire, yo voy a usarlo para alabar al Señor. Y el salmista es como si ya no supiera qué más decir. Ha agotado todos los adjetivos, todos los calificativos, todas las figuras literarias, todo lo más hermoso. Y lo único que le resta por decir es que hasta el último suspiro te alabaré, Señor. Nada más precioso que eso. Y si hay algo que caracteriza al pueblo de Dios, a los cristianos, es la manera como alabamos. De hecho, mi mamá se convirtió, recibió la confirmación de estar en la iglesia cuando Dios, a través de un sueño, me cuenta ella, le preguntaba, ¿dónde quieres que esté? Se preguntaba entre la iglesia católica o la iglesia Árbol de Vida, evangélica. Y en el sueño escuchó unos cantos y decía, eso es en la iglesia ya. Y gente alzando las manos y adorando. Y por eso, desde ese día. Entonces eso fue interesante. Entonces si algo caracteriza a los cristianos, a los creyentes, es la alabanza. Y muchos nos conocen por ella. Pero también hay una cuestión. Algunas personas dicen, no, pero ustedes son muy emocionales. No sé si han escuchado eso. Son muy emocionales y poco reflexivos. No son dados a pensar, a meditar. Y a eso la respuesta evangélica puede ser, es que Dios no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Te responden con esa canción. Pero la cuestión no se trata de estar a la defensiva, sino también en medio de la alabanza a Dios, entender que la alabanza se hace también con la mente, con el cuerpo, con las emociones, con todo. Es decir, es una alabanza reflexiva, una alabanza que se piensa. Oye, es que de hecho, si alegremente se canta y lo tratan de emoción, se supone que cuando uno está llorando y busca de Cristo no es y las emociones tienen que salir. Ahora, no pensamos muchas veces qué implica la fe cristiana, y la fe cristiana implica afrontar nuestra cotidianidad, hacer aporte a la sociedad, pero
teniendo en cuenta que Dios ha hecho todo, las cosas son para Él y todo lo que ocurre es para la alabanza de la gloria de su nombre. Y muchas veces no reflexionamos en lo que cantamos, no pensamos lo que estamos hablando. Y si pensáramos más lo que cantamos, entonces yo creo que haríamos de pronto como un pensamiento que baja hasta el corazón y tendríamos certeza que si decimos Dios ha sido bueno, es porque realmente lo ha sido. No quedaría Dios ha sido bueno. O como recuerdo que yo estuve en el concierto de Marcos Witt acá en Cartagena y la gente estaba cantando enciende una luz, empezaron a alzar las manos y todos se lo decían al Señor, enciende una luz, y Él dice, un momentico, vamos a parar con su voz mexicana. Yo creo, hermanos, esta canción es para que se la cante al de al lado, no es para Dios. Abra sus ojos y dígale que está a su lado, encienda una luz, déjela brillar, pero no le diga a Dios, enciende tú la luz y déjala brillar. Digo, yo compuse esta canción para que tú le digas al otro que hay que encender una luz, la luz de Jesús, y nosotros debemos encender esa luz en nuestras vidas. Entonces, es una canción para que se le diga al otro, no a Dios. Él mismo lo dijo. Entonces, hay que pensar lo que cantamos. Y el salmista reconoce que de Dios procede todo. Y dichosos los que tienen y hacen memoria histórica de Dios, de cómo Dios se ha presentado a través de las edades. Por eso se menciona el Dios de Jacob, se menciona todo eso. Porque hay que tener en cuenta que Él es el Dios de la historia y que ha intervenido. Y por eso le alabamos, por las grandes cosas que ha hecho, por las grandes cosas que hace y por lo que seguirá haciendo. Y Él nos invita hoy, en medio de nuestro aniversario, a recordar cómo ha formado Árbol de Vida para las Naciones, cómo ha sido el proceso. Y estos 5 años como ABN, como Árbol de Vida para las Naciones, Dios ha sido fiel. Dios nos ha guardado. Estos 5 años donde me ha permitido estar como pastor general, aquí en este lugar, he visto cómo ha crecido la congregación, he visto gente venir, gente ir. Hemos afrontado problemas de toda casa. Nos hemos mudado, hemos estado sin paredes, hemos estado con paredes, con aire central, sin aire, con aire natural, con abanicos, y hemos estado, y ahora en el proyecto de los aires de esta nueva casa, de este nuevo templo. La segunda parte es, si la primera es alaba a Dios, la segunda es confía en Dios. Y la alabanza no debe ser ajena a una reflexión, pues nos invita a pensar la fe. Y el pensar nos hace confiar en el Dios que nos ha producido alabarle. Entonces, el pensar, el reflexionar, nos da seguridad que todo procede de Él, para su gloria y su gracia, y que no nos dejará tirados. Esa es la esperanza que tenemos. Una amiga una vez estaba en el pregrado, Administración Industrial, en la UDC, y en la Universidad de Cartagena, y me dijo, el profesor de finanzas te va a eximir. Tiene la costumbre de eximir a todos los que le han sacado 5 en el primero, 5 en el segundo, sí, notas muy altas. Y yo me confié, cogí la palabra de ellos y dije, bueno, me irá a eximir. Me senté como si nada, me entregaron el examen y bien, yo pensé, iba a decir, las siguientes personas no lo hagan, pero yo, caramba, no me han llamado. Entonces cogí el examen, 5 minutos, 6 minutos, 7, 8, 9, 10, 15 minutos, y yo no estudié esto. Y yo miraba la hoja y miraba, profesor, y ay, ¿cuándo me vas a llamar? ¿Cuándo vas a decir que me exime? Y esta amiga mía me dijo que confiara en ella, que sí me iba a eximir, y como ella también tenía muy buenas notas, altas, ella también me miraba así, y yo, ¿por qué vine? 15 minutos, 16, 20, 30, media hora
A los 40 minutos viene el profesor y llama. Y dice, los siguientes estudiantes, y nos sacaron a los dos, salimos, y cuando salimos, estaba que decía, oye, yo no sabía nada, cogí mi examen y lo amarré todo, porque realmente ni había estudiado, ni nada, y estaba embotado en ese momento. Entonces, este texto nos enseña que confiar en el hombre es confiar en algo incierto. En un rey hoy puede estar, pero mañana no. Un presidente, puedes confiar en él, pero mañana lo pueden derrocar. Así, superficial. Correcto, una confianza superficial. En nuestra realidad cartagenera se nos dice, tú necesitas una palanca para que salga tu proyecto. Tú necesitas influencia para poder entrar en ese cargo, en esa empresa. Pero hermano, yo te puedo decir que esto no se trata de la influencia o de la palanca, se trata de lo que Dios dispone. Y si Dios dijo que iba a hacer algo, lo va a hacer y punto. Así no haya palanca, así no haya quien que esté intercediendo por ti. No dejemos entonces que Dios sea nuestra última opción para acudir, sino que sea la primera. El Salmo hace un contraste entre lo que es confiar en un hombre que se muere y hace cosas temporales y un Dios que es eterno y lo que hace dura por siempre. Su obra permanece. ¿Y en qué confiamos nosotros? ¿En qué confiamos como árbol de vida para las naciones? El Salmo llama también a un conjunto, a que toda la nación confíe. Recuerda, a toda la nación, y en este caso a toda la iglesia. No basta solo con la confianza personal en Dios, sino todo, la comunitaria. Por eso es la marcada crítica en el Antiguo Testamento a que Israel no confíe en los ejércitos, que deje de estar pensando que todo lo va a ganar con el poder bélico militar. No, la fuerza de Israel no estaba en la tenacidad de su ejército, en la capacidad de enfrentar y encarar las batallas. Donde radicaba la victoria de Israel era cuando Dios era quien peleaba por ellos. Y eso es interesante. Y quisiera de pronto dar ejemplos. Por ejemplo, Deuteronomio 17, del 14 al 20, dice: el rey no debe poner su confianza en el poder militar o en el imperio dominante. Eso es lo que quería decir. Estoy parafraseando, es decir, en el ser humano, en el régimen más poderoso, no te atengas porque te va a fallar. Ahora, cuando Israel va a entrar a Canaán, en los primeros capítulos de Josué, se nota que hay cantidad de batallas. Entonces dice, ustedes solo podrán vencer, no porque armen un ejército gigante y estén llenos de hierro y de caballo no sé qué, sino que los preparativos para la guerra son circuncisión y someter una ciudad dando vuelta. ¿Qué lógica tiene eso? Capítulos en Génesis se nota que cuando hay problema con la violación de una de las hijas de Jacob, se nota que ellos mandan a circuncidar para que estén débiles y terminan matando. Y aquí en este caso aparece que circuncídense, así van a tener la victoria. Qué cosa tan ilógica. Y una ciudad, ¿cómo es posible que sometan a una ciudad dando vueltas y gritando? Porque es que el poder no está en lo militar, en lo bélico, en la tenacidad que tú tengas, en la fortaleza de ese tipo. Está en Dios, que es el que da la batalla y la victoria. Él es el que da las estrategias. Correcto. Ahora, en Israel las guerras se cuentan, ¿cierto? Aparecen muchas guerras en la Biblia. Pero el lector desprevenido piensa que la Biblia habla de pura violencia y que quiere mostrar masacre. No. La Biblia trata de mostrar que ese no es el camino. De hecho, se burla del poder militar, mostrando que las victorias que gana Israel no son por lo vivo que ellos son, sino cuando se rinden y consultan a Dios y hacen lo que Él dice. ¿Cómo es posible que en un momento tomen
un montón de cántaros hagan bulla, los tiren al piso, los rompan y se confundan todos los enemigos. Esa victoria solo la da Dios. ¿Cómo es posible que en otro le dice, no, mire, los que quieran devolverse y no ir a la guerra, devuélvanse? No, los que, hay mucha gente, como ya decía Dios, bueno, vamos a tomar agua, los que beban así agachados, los que tomen directo, bueno, y así sucesivamente hasta que quedan 300 contra un ejército gigantesco. No tiene lógica, ¿verdad? Eso, se nota como la burla contra el poder militar, diciendo, es que tú no debes confiar en el poder militar, tú debes confiar en mí. Claro, y se nota cómo hay corrupción en la Fuerza Armada, cómo David planea, cómo Jefté, etc. Y el destino de todo eso va a ser, las armas servirán para cultivar la tierra. ¿En quién está nuestra confianza? Está en el poder militar. Pero también muchas veces aparece confiando solo en los adivinos, confiando en las personas que te van a profetizar. Y así aparece, aparece Saúl consultando a la divina de Endor. Y se le aparece que Samuel termina más asustado. Y así, yo vi mucha gente consultando brujos, consultando toda clase de profetas, en el mal sentido hablando, y todo acá, dime una palabra. Estos días veía una parodia, un canal en YouTube cristiano, pero esa me pareció ya totalmente desfasada. Y lo que aparecía era, y que aparece un profeta, no sé qué, que profeta, dame una palabra. Eran dos pelados que eran vagos, porque nosotros queremos algo del Señor para prosperar y no sé qué. Entonces el profeta le dice, sí, yo te bendigo para que este año te vaya bien y no sé qué. Y cuando ellos se van a ir y ahora sí nos va a ir bien, le dice, espérate, tienes que honrar al profeta. Y yo pensé que era una broma y no era una broma. Dentro de eso ahí, o era así, y en la vida real, el profeta que actuó ahí es así. Me tienes que pagar. ¿Cuándo hay que pagar por un don de Dios, por una oración? ¿Eso qué es? Una falta de respeto. Nuestra confianza no puede estar entonces en una persona, sino en Dios. Ahora, esto no quiere decir que no confiemos en los demás. Claro que hay que confiar, pero yo estoy diciendo que pongamos toda la confianza en eso antes que Dios. Ese es el problema, porque Dios usa a personas también. Bienaventurado el que tiene a Dios sería la tercera parte. La primera, alaba a Dios. La segunda, confía en Dios. La tercera, bienaventurado quien tiene a Dios. Y el versículo 5 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Y este es un pronombre posesivo. Su Dios es suyo. Apropiate que Dios es tuyo. Es tu Dios. Y su esperanza debe estar en Él. Los salmos empiezan, el Salmo 1.1 empieza con bienaventurado el varón que no anduvo en consejo. Empieza con una bienaventuranza. Entonces, el que se deleita en la palabra de Dios, que se deleite en toda la grandeza que Él hace. Esto no es como algo académico, lógico, emocional, sino como practicando en nuestra vida, vivenciando toda la bondad de Dios por su palabra. Es bienaventurado el que sabe que Él es su Dios y lo experimenta cada mañana al poder respirar. Lo experimenta al tomar las cosas, al saborear, al palpar. ¿Cuántos no pueden palpar el sabor? ¿Cuántos no pueden escuchar? Bienaventurado al que lo tiene como Dios. Es una bendición. Y tenemos que reflexionar en varias cositas. Hoy parece que la iglesia solo quiere es poder. La iglesia evangélica, sobre todo, parece que nuestro poder radicara en programas de YouTube, en marchas y en el poder decisorio a través de un voto. Nosotros somos los que en YouTube protestamos y esto. Y sobre todo hay un youtuber que yo sabía que iba a terminar lanzándose al Senado. No, creo que al Consejo, pero yo creo que va a ser. Entonces, iba a terminar en esa parte. Y por ahí creo que ya anda en eso. Entonces, tanta cosa, todo lo que se decía, eso va a terminar y preciso. Hablando mal, hablando cosas que no son. Así que hay que cuidar el testimonio.
se puede hacer política, se puede trabajar. Dios ha llamado a algunos para eso, que lo hagan, que trabajen. Pero quiere que nos recuerden como el youtuber que hace todo esto. Qué vergüenza que te recuerden como alguien que cambió realmente la historia con el poder del evangelio, sino que lo hizo con charlatanería y vanas palabras. Eso no sirve. Llegó a poder hablar Eso no está bien, insultando. Tampoco que nos recuerden por las marchas únicamente, ¿no? Que nos recuerden porque el borracho del barrio ya no es el borracho del barrio. Ahora es el hombre que pasa sobrio y que ayuda a otros a salir de ahí. Que nos recuerden también, bendiciones, que nos recuerden como quienes lograron que en la comunidad se restaurara esa familia que estaba por separarse, por dividirse, o porque había de pronto problemas de prostitución y ahora no es la prostituta del barrio, sino que es la mujer respetuosa que guarda a sus hijos y a sus hijas en obediencia a Dios. Que aquel que le pegaba a su mujer ya no le pega, ahora la cuida, ahora es ejemplo a otros varones. Que nos recuerden por eso, por cómo la obra de Cristo cambia las cosas. No que nos recuerden como evangélicos que nos gusta el poder y aliarnos con quienes se ponen la camiseta de cristiano en época de campaña electoral. Eso no es así. No debemos poner nuestra confianza entonces en esos poderes terrenales, como es el poder de ser el profeta, el superapóstol, el no sé qué, o ser el poder político, o el militar, o el sacerdote, no. Y tampoco digo que seamos apolíticos, sino que debemos dejar que brille la luz de Jesús en nosotros, no por promesas de campaña, no con la fuerza de la política, de lo militar o de lo religioso, del populismo, pues ellos sí saben cómo engañar y decir las cosas para engañar. Y por eso hay muchos que están enredados. La fuerza de un pueblo no está ni en su economía, ni en su ejército, sino en vivir de manera justa, como Cristo nos enseñó. Y este salmo lo quiere mostrar. Él quiere que imitemos a Cristo en su manera de vivir. Cuando Él aparece y se presenta, abre el rollo del templo, lo lee, empezando su ministerio, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Y qué es lo que dice? Lo que dice este salmo: hacer justicia, proclamar apertura a la cárcel, ciego, viuda, extranjero, guardarlo, dar vista a los ciegos, cojos se sane. Lo mismo. Bienaventurado quien tiene a Dios, ¿cierto? Que nos tiene como su Dios. Y esto es lo hermoso, hacer justicia. A Dios le preocupa la justicia. Paz sin justicia no existe. No existe. La justicia debe ser una justicia del tipo que restaure, que abarque toda la sociedad, que abarque todo, que sea una justicia que produzca paz. Y todos deberíamos dedicar nuestra vida a entregarnos a Cristo y dejar que su justicia reine en toda la tierra. Y hay un problema que muchas veces estigmatizamos. Entonces, si una persona no tiene trabajo, es que es un flojo. Pero nos preguntamos el trasfondo, pero ¿por qué es? ¿Será que si de pronto lo vemos que come y esto, así, un glotón? No, que si está soltero, algo tiene guardado, algo está pasando, y así. Entonces estigmatizamos. Si no está estudiando en el momento, o no pasó en la Universidad de Cartagena, él lo es, bruto. Así, esa es la palabra que utilizan, y perdonen que la use. No quiere ser nada en esta vida. No puede estudiar entonces en el SENA o en otra cosa. No puede. Entonces, justicia. También aparecen palabras como dar de comer al que tiene hambre, porque se trata de hacer justicia también dando de comer, dar de comer. Y ahora, pareciera que la expresión aquí, dar de comer al hambriento, es ir más allá, no solo dar pan momentáneo, sino tratar que la persona sea autosostenible, que él mismo pueda sostenerse en el futuro,
que Él mismo pueda sustentarse. Eso parece ser el corazón de ese texto. Eso. Se ayudan, vamos ayudando, pero ya algunos se han ubicado, han trabajado, como el caso de nuestro hermano. Sí, vino acá, se le ayudó en lo que por un tiempo, pero gracias a Dios allá consiguió y ahora está trabajando. Y esas son las bendiciones, y así muchos. Y que Dios siga abriendo esas puertas. Da vista al ciego. Y a veces, listo, sí, primero al que está ciego, naturalmente, pero también al que no puede ver, al que no ve más allá de sus narices, porque tal vez se lo impide este mundo que ha puesto su hegemonía y ha puesto barreras para que nadie note las cosas. O sea, a eso también se refiere. Que frustra los planes de los que quieren hacer maldad, de los impíos. Ese es el Dios que tenemos. Entonces Jesús trabajó en eso en vida y quiere que ahora nosotros, como representantes de Él, trabajemos. Y este salmo lo describe. Entonces, ¿qué hacemos nosotros que nos llamamos imitadores de Cristo? Trabajamos en lo que Él está trabajando, hacemos, y eso a Ruth y Noemí no les importó ser desplazada, irse con su marido, luego que falleció el de Ruth, falleció y regresó, porque ella fue con su suegro, regresó, ella venía desplazada. ¿Y qué hacía la gente? La gente murmurando, mira, esa no es la que se fue allá, porque allá le iba a ir mejor en esa tierra. Mira, regresó como el perro con el rabo entre las piernas. Y muchas veces estigmatizamos de esa manera. ABN, Dios nos ha dado una identidad. No dejemos que el mundo nos diga cómo pensar, que el internet y los programas nos laven el cerebro y que el rating de los likes o los corazones, si es la otra red social, determine nuestra conducta. Las tres cosas que hemos visto: alaba a Dios, confía en Dios, bienaventurado quien tiene a Dios, nos invitan a involucrarnos de lleno en su reino. No se trata de alianzas políticas o politiqueras, más bien entre mortales, porque cada mortal habla de acuerdo a su conveniencia. Se trata de entender que los planes de Dios son para siempre y que Dios sostendrá árbol de vida para las naciones, y por eso no nos hemos caído. Dios nos ha llamado a renunciar en muchas de esas cosas que hemos confiado y que se han vuelto nuestra esperanza y que por tal motivo no, se han hecho ídolos de nosotros. Esas cosas a veces nos hacen pensar que somos bienaventurados, cuando no. Somos bienaventurados cuando ponemos nuestra confianza en Él. No se trata de quién será el presidente o que nosotros con nuestro voto lo colocaremos. No se trata de que nosotros con nuestra astucia y con los youtubers lograremos. No se trata de eso, sino que llevando el reino de Dios, que es justicia, que es amor, igualdad, que es Cristo como Rey y Señor, traerá la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es una paz mayor que la que se firma en los tratados o cualquier cosa. Que nos conozcan por ser reconciliadores, no porque buscamos hacer escándalos con marchas. Que nos conozcan por traer el reino de Dios, no por traer presidentes del reino, entre comillas. Esos no son presidentes del reino, sino porque Cristo es el que es el dueño de la nación, el rey de la nación. Si hoy nos tuviesen que describir, ¿cómo nos describirían? ¿Cómo nos dirían? ¿Como los que depositan su confianza en Dios? ¿O los que marchan, los politiqueros, los youtubers, los locos, los hipócritas? Que nos conozcan como los hijos de Dios, que hacemos las cosas correctamente y que no nos dejamos enredar por patrañas políticas o por campañas electorales del momento. Que el Señor nos ayude con eso. Padre, gracias porque nos has enseñado que tú eres el que está en control y que en ti debemos tener nuestra confianza. Señor, nos has mostrado que podemos alabarte. Y esa es la invitación primera del Salmo. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Señor, y queremos con nuestras palabras, con nuestras vidas,
exaltar tu nombre, alabarte por los siglos de los siglos. Que todo lo que hagamos sea para la alabanza de tu nombre. Señor, y esos títulos que colocan ahí como el Dios de Jacob, que nos llevan a la época de los patriarcas, nos dejan que el Señor es tu Dios, que después de estar en Egipto, tú los llevaste a la libertad. Y que aún en medio del exilio de Babilonia, tú llevaste también a tu pueblo ser dichoso. Señor, porque no se trata de las alianzas con Egipto, con Babilonia, con los asirios, sino estar contigo y entender que tú eres nuestra alianza. Gracias, Dios, porque tú eres el Dios que cuida a las viudas, al huérfano, al extranjero. Y gracias por los hermanos venezolanos. Gracias por las personas, Señor. Padre, toma control de ABN, de Árbol de Vida para las Naciones, y que te podamos adorar con todas las fuerzas. Tómanos, Señor, tómanos. Y gracias por esta palabra, Señor, con que tú nos enseñas. En nombre de Jesús. Amén.